empresas mineras. La accidentalidad tan grande que ocurre a nivel mundial en todas las empresas hace que sea necesario gestionar con prioridad la interacción que tienen las organizaciones con muchas de sus tareas que son subcontratadas. Esto hace que la gestión de contratistas tenga un papel importante en materia de seguridad. La conferencia que vamos a escuchar hoy nos la brinda Félix II García Polo, que es especialista en gerencia de seguridad industrial y salud en el trabajo, tecnólogo químico y químico industrial con amplios conocimientos en sistemas de gestión de calidad, seguridad industrial y medio ambiente. Estos conocimientos los ha aplicado en sectores de la industria de alimentos, plantas de productos de consumo masivo por 25 años, sector de hidrocarburos por 5 años, sector minero en 1 año, sector pesquero 3 años, industria cementera 3 años, sector eléctrico 2 años y ha sido consultor de DuPont durante 13 años en varios proyectos de tipo minero, eléctrico, de la industria cementera en Colombia y Panamá, en hidrocarburos en Venezuela y en México y en el sector pesquero en Perú. Le damos la bienvenida a Félix. Les pido el favor que a lo largo de la conferencia vayan manifestando sus preguntas a través del chat y en el chat también van a recibir un link que les pido el favor que lo diligencien para poder tener sus datos de contacto. Muchos de ustedes pudieron recibir la invitación a la conferencia de hoy a través de sus correos, entonces queremos como formalizar también esa línea de comunicación con ustedes. Entonces, sin más preámbulo, le damos la palabra a Félix II. Bienvenido, Félix, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Eugenio, por la presentación. Bueno, muy buenas tardes a todos. En el día de hoy, pues vamos a desarrollar una charla sobre la gestión segura de contratistas en las empresas mineras. Los puntos que vamos a tocar son un momento de seguridad, la introducción, los 6 pasos que se sugieren para la gestión segura de contratistas, el rol que debe tener el liderazgo en dicha tarea, indicadores de gestión que debemos manejar en esta gestión segura de contratistas y las preguntas. Para el momento de seguridad en el día de hoy, yo les traigo la lesión de la mariposa, pero quisiera comentarles que este momento de seguridad es la misma charla de 5 minutos, es una reflexión diaria que debemos hacer en nuestras organizaciones para que las personas se conecten con la seguridad. Una persona comentaba la otra vez que decía es la cachetadita diaria que debemos darnos para decir voy a trabajar en forma segura. Entonces vamos a mirar.
Ok, ¿qué reflexión nos queda del tema? Yo tengo dos que anoté acá que me parecen muy importantes y una es que la lección de la mariposa lo que nos quiere decir es, a veces nosotros queremos a los contratistas tanto que en vez de supervisarles el trabajo, queremos hacerlo con ellos mismos. Entonces no los dejamos que se esfuercen y como lo vemos en la lección de la mariposa, necesitan esforzarse. Eh, el otro es que el contratista debe crecer y debe crecer con nosotros en su sistema de gestión. Las empresas tienen muy buenos sistemas de gestión, pero tenemos que hacer que nuestros contratistas tengan un sistema de gestión similar al que tenemos nosotros. Entonces debemos compartir muchas prácticas para que ellos crezcan con nosotros. Segunda parte, entonces vamos a mirar la parte de introductoria, donde vamos a encontrar unos principios en la gestión segura de contratistas en las empresas mineras. Acá este principio nos dice que sin importar todas las tareas que se realizan en el centro de trabajo, sean por el personal del centro de trabajo o por el personal contratista, deben efectuarse en forma segura, bajo las prácticas del análisis de seguridad de los procesos, el ASP. ¿Pero qué es esto del ASP? Análisis seguro de procesos. Simplemente es el estudio necesario para que las organizaciones a través de él puedan determinar los riesgos. Es como una AST. Esto lo maneja mucho la empresa DuPont. Es un proceso de análisis de seguridad y es parte esencial de la seguridad ocupacional. De hecho, se considera clave en la gestión de seguridad laboral porque existe una forma confiable de identificar, de calificar, de tratar y de eliminar la prevención de los riesgos. Entonces es bien importante tenerlo en cuenta. Pero preguntarán cómo funciona esto. Este análisis de seguridad de los procesos tiene varias partes. Una parte es las que se manejan desde el punto de vista de personal, otras de tecnología y otras de instalaciones. Es el sistema de gestión como tal. Y a través de la disciplina operativa vamos a lograr una mejora continua. Pero ¿cuáles son los elementos que constituyen dentro del sistema de gestión la parte de personal? Entonces tenemos entrenamiento y desempeño, contratistas que los estamos viendo en el día de hoy, investigación y reporte de accidentes e incidentes, administración de cambios. Aquí vemos dos administraciones de cambio, una en personal y otra en tecnología. Esta es administración de cambios de personas. Quiere decir que cuando movemos a una persona de un área a otra, debemos tener un sistema que nos soporte esto. ¿Cuál va a ser su rol? ¿Cómo se va a estimular esa persona y cómo esa persona va a desarrollar su tarea de forma segura? ¿Cuáles son los procedimientos que debe conocer para saber cómo actuar? Igual cuando lo movemos de una planta a otra. Planeación y respuesta a emergencias. ¿Cómo vamos a trabajar las emergencias si se llegan a presentar? Y la parte de auditorías, porque las auditorías las realizamos para las personas. En la parte de tecnología, entonces tenemos tecnología del proceso, procedimientos y operaciones seguras y prácticas seguras de trabajo. Administración de cambio, pero al contrario de cambios de persona, es cambio de tecnología. Si alguna tarea se realiza de una forma y más adelante conseguimos una tecnología mejor, ¿cómo vamos a administrar ese cambio? El análisis de riesgos de proceso y ya en la parte de instalaciones, entonces vamos a ver el aseguramiento de calidad, la revisión de seguridad de prearranque, la integridad mecánica de los equipos y la administración de cambios menores. ¿Cuáles son las características que debe tener la gestión segura de contratistas? Entonces, inicialmente, para los centros de trabajo, deben evaluar el desempeño en seguridad del contratista, no solamente en la selección, sino en forma periódica, o sea, constantemente. Esta evaluación
debemos hacerla casi que a diario. Informar a los contratistas de los peligros en los procesos. A veces no nos parece importante informarle al contratista qué peligros tiene en nuestro trabajo diario. Informar al contratista sobre las reglas, los procedimientos, las prácticas seguras de seguridad, lo que llamamos la disciplina operativa, normas, procedimientos, instrucciones y reglas de trabajo, que deben ser claras y concisas. Dependiendo también, como ejemplo, en un trabajo que realicé en Chevron Texaco, allá los procedimientos estaban en 3 idiomas, en inglés, en español y en la lengua nativa de allá. ¿Qué otras características deben tener los centros de trabajo? Deben explicar al contratista el plan de respuesta y control de emergencia. Es decir, ¿cuál es su papel si se llega a presentar una emergencia? ¿Es simplemente evacuar o va a ser parte de la brigada? ¿Va a ser parte de la evacuación de las personas? Etcétera. Realizar auditorías a los contratistas en el campo. Esto, como les decía, debe ser constante para mirar el cumplimiento de sus responsabilidades en seguridad. A veces no les hacemos esta pregunta y es importante cuando hagamos auditorías decirle, bueno, ¿y cuál es tu papel en seguridad? ¿Cuál es tu responsabilidad en seguridad? Si pasa algo, ¿qué debes hacer? Llevar un registro sobre las lesiones y enfermedades ocupacionales al personal contratista. Esto también podemos basarnos, y más adelante lo vamos a ver, en las pirámides de seguridad. Ahora, ¿qué debe hacer el contratista? El contratista debe asegurar de que sus empleados tengan las habilidades y la experiencia para llevar a cabo el trabajo en forma correcta y segura. Otra característica, asegurar que cada uno de sus empleados sea informado sobre los peligros de los procesos. Es decir, él debe asegurarse de dicha tarea. Otra es capacitarlo en las prácticas seguras de trabajo, en las reglas de seguridad y que las siga, porque muchas veces sí las conocen, pero no las siguen. Otra característica importante que debe tener es auditar el desempeño de sus empleados, informar al responsable sobre los peligros únicos que se presentan en su trabajo y establecer un programa para reconocer y atender los casos de capacidad disminuida. Como ejemplo de esta capacidad disminuida, quiero contarles que uno de los trabajos que desarrollé en México, en una empresa petrolera, había una empresa contratista que tenía una persona que tenía una capacidad disminuida visual, tenía un alto dioptría en sus lentes de seguridad. Esta persona estaba desarrollando un trabajo en la planta de ácido sulfídrico y el trabajo era desmontar una bomba para llevarla al taller a realizar la reparación. Ellos comenzaron a destapar, desmontaron la bomba y la persona de la capacidad disminuida se fue al taller porque les hacía falta una llave. Cuando regresó, sus compañeros ya habían retirado la bomba, pero no habían hecho una buena delimitación del área y los vapores taparon, nublaron a la persona en sus lentes y él no vio dónde habían retirado la bomba y desgraciadamente cayó al tanque, por el sitio donde han retirado la bomba, perdiendo la vida. Esto fue lamentable y pues se tomaron acciones correctivas, pero pues ya tarde. Otra importante es la implementación. Vimos las características, ahora vamos a ver cómo hacemos la implementación de la gestión segura de contratistas. Entonces, debemos hacer que el desempeño de seguridad sea base de la selección de contratistas, sea un punto importante, así como es la calidad del trabajo,
y el tiempo de ejecución del trabajo, debemos hacer que el desempeño en seguridad sea base de la selección. Debemos también asignar un administrador de contrato, y este administrador de contrato no necesariamente tiene que ser de compras. Podemos utilizar nuestro personal de mantenimiento, rotarlo, el personal de seguridad, y con eso este administrador va a estar muy pendiente de que se realicen las tareas con seguridad, calidad y en los tiempos establecidos. Si ya el trabajo es un área peligrosa, debemos asignar un coordinador para este trabajo y auditar las actividades con igual frecuencia que si fuera una tarea que se realiza en nuestro centro de trabajo. Hay que insistir en que las reglas y los procedimientos del centro de trabajo deben ser seguidas. Digo que a veces nos hacemos los de la vista gorda y como hemos colgado al contratista, entonces si está cometiendo alguna desviación, no lo abordamos para decirle. Entonces debemos insistir siempre y siempre debe haber tiempo para hacer las reglas, seguir las reglas y hacer los trabajos de forma segura. Asegurar el cumplimiento de las normas legales, que es lo mínimo, y verificar que los supervisores del contratista capaciten a sus empleados en los peligros, el plan de emergencia, los procedimientos de entrada y salida, a los procesos peligrosos del lugar. Esto lo podemos hacer en nuestras charlas diarias de 5 minutos y también en nuestras charlas semanales o mensuales de seguridad que se realizan dentro de la contratista. Debemos también, dentro de la implantación, poder tener una cláusula que permita terminar el contrato en caso de algún incumplimiento grave de seguridad o de reglas de salud en el trabajo. Obligar al contratista a reportar todas las lesiones e incidentes de inmediato, por pequeños que sean. Recuerde también que dentro de la pirámide de seguridad nos dice que si trabajamos en la base de la pirámide, vamos a evitar de que esas lesiones escalen y que se nos conviertan en algo más grave. Revisar periódicamente las estadísticas de seguridad del contratista. También, pues como les decía, podemos hacer nuestra pirámide de seguridad anual, mensual o de varios años de proceso. Aquí como recordatorio, entonces, la pirámide de seguridad. Recordemos que la primera conocida fue la de Hendrix, donde él tomó un total de 1500 eventos y los clasificó y le dio como resultado de esto que llamó la pirámide de la seguridad, donde nos dice que 300 accidentes sin lesión fue la base, que también tuvimos 29 accidentes leves y que tuvimos un accidente grave. Lo que nos lleva a pensar que si trabajamos en los accidentes sin lesión, vamos a evitar que esto nos escale a accidentes leves y a accidentes graves. Después, nuestro amigo Fran Beer, padre del control total de pérdidas, nos dice que hizo un estudio similar, pero él no solo tomó una industria, sino tocó varias industrias y un número mayor de casos, un total de 1.700 casos aproximadamente, y la pirámide que le dio es muy similar. Entonces dice que 600 casi accidentes, aparece un dato nuevo que es los daños a la propiedad 30, 10 lesiones mayores y una fatalidad. Esto no quiere decir que hasta que no tengamos los 600 no vamos a pasar a los 30, porque puede ser el primero y tener una fatalidad. Lo que nos dice es trabaje en los casi accidentes para evitar de que estos escalen. Otra pirámide conocida es la de DuPont. DuPont hizo un estudio durante 10 años de todas sus empresas y esta fue la pirámide que le dio. Por eso es la recomendación de que hagamos nuestra propia pirámide en nuestras empresas. Entonces, una fatalidad, 30 accidentes de trabajo con incapacidad, 300 accidentes sin incapacidad, o sea, primeros auxilios, 3.000 casi accidentes, que hasta ahí vamos con la pirámide de Beer, pero ya aparecen 30.000 condiciones y comportamientos subestándar, que esto es lo que se reportó en DuPont como el stop.
Entonces el stop reportó este número de cantidad de datos. Por debajo de esto hay un dato mucho mayor que son las visitas de seguridad basadas en el comportamiento que nosotros podamos hacer a nuestras empresas para evitar escalar en la pirámide. Dentro de la gestión segura de contratistas tenemos varias etapas de maduración. Y también aquí la invitación es que si tenemos varios contratistas, podamos clasificarlos en cada una de estas etapas para saber qué plan de trabajo debemos realizar para llevarlos a la etapa más alta. Entonces, la primera que tenemos es reactivo. Quiere decir que el contratista está orientado a la toma de acciones como resultado de eventos ocurridos. Pasó algo, lo asume. Es decir, le cayó mugre a la persona en un ojo, entonces gafas para todo el mundo. Somos reactivos. La parte responsable es que el contratista cumple con la normatividad legal en seguridad, más las exigencias que le hayamos dejado en el contrato. Entonces, una etapa mejor, pero no es lo que queremos. Hay una etapa proactiva, es donde ya el contratista gestiona la seguridad con base en su sistema de gestión y está por encima de lo exigido por la ley. Entonces ya es una etapa mucho mejor, pero a la que queremos llegar y llevar todos nuestros contratistas es a la etapa competitiva. Debemos administrar la gestión de contratista con un intercambio de información sin temor a represalias por parte de la empresa, enfocándonos en aprender y mejorar continuamente. Entonces, estas son las 4 etapas que manejamos de maduración, que es algo similar a la curva de Bradley. La curva de Bradley nos dice que tenemos las 4 etapas, donde la primera decimos que el 0 es difícil, en la segunda etapa decimos que el 0 es alcanzable y a partir de la tercera y cuarta decimos que el 0 es sostenible. Entonces, aquí tenemos la accidentalidad que se presenta y la seguridad en la primera es un cumplimiento de legislación. Simplemente cumplimos con la legislación. Entonces, una etapa de dependencia. En la segunda es la dirección es responsable de la seguridad. Entonces, ya la seguridad es asumida por la dirección de la compañía, pero dependemos mucho de los supervisores. Sí, entonces la gente, si está el supervisor de seguridad, trabaja y si no está el supervisor, pues no trabaja. Entonces ya es una etapa que llamamos dependiente. Más adelante, en la tercera etapa, tenemos una etapa interdependiente, donde ya el personal se cuida por sí mismo y es una seguridad como gestión del personal del empleado. Ya en la cuarta, donde queremos llegar, que es una cultura corporativa, es una etapa interdependiente, donde ya hay una madurez y el contratista, cada uno de ellos se cuida por sí mismo, ya una cultura corporativa. Viéndola de otra manera, esta misma curva de Bradley, entonces acá tenemos el ratio de accidentalidad, ¿sí? Y tenemos las etapas que vimos, reactiva, dependiente, interdependiente, donde también queremos llegar al 0 accidentes y enfermedades profesionales. La primera, como decimos que es reactiva, es por instinto. La segunda, hay una vigilancia, hay una administración. Y el 0, pensamos que el 0 accidentes es imposible. En la siguiente etapa, independiente, hay una autonomía y el 0 accidente es por casualidad. Y en la última, interdependiente, hay un equipo proactivo que trabaja por seguridad, o sea, todos, y el 0 accidente ya es una elección. Tenemos los 6 pasos de la gestión segura de contratistas. Aquí, ¿qué es importante? Que revisemos en nuestras organizaciones si tenemos los 6 pasos, si hay algún paso que nos falta y cómo podemos llegar a mejorar nuestro sistema de gestión. Esto recordemos que está basado en el análisis de seguridad de los procesos y el primero es la selección del contratista y ya vamos a mirar cada uno de los pasos de esa selección. La preparación del contrato,
el otorgamiento del contrato, la orientación y el entrenamiento que debemos darle a nuestros contratistas, cómo debemos gestionar nuestros contratos y una evaluación al cierre, al post-contrato. En la primera, que es la selección de contratistas, donde nosotros debemos definir el alcance y la precalificación de los licitantes, entonces, pues aquí tenemos algunos datos que debemos tener en cuenta, pero ustedes pueden incluir muchos más. El primero es definir un equipo de contratación, definir las características del servicio que vamos a contratar, qué tipo de contrato es, evaluar el grado de riesgo del alcance del contrato. Este contrato, ¿qué grado de riesgo tiene? Establecer los requisitos generales de seguridad y también establecer los requisitos específicos de seguridad en el sitio de trabajo. Establecer los objetivos y metas de seguridad para el contrato, cuánto tiempo tenemos que hacerlo, cuántos eventos, aunque siempre vamos a decir que 0 eventos debemos tener. Generar la carta de invitación para las empresas precalificadas y clasificar a las empresas candidato en categorías. Yo les traigo acá un ejemplo, ¿sí?, de una matriz que realizó Dupont para mirar el nivel de actuación por categorías del riesgo del contratante. Entonces, tiene 4 cuadrantes. En el primer cuadrante, que vemos que nuestro impacto es muy bajo en los resultados empresariales y en seguridad, higiene y medio ambiente, y que demanda poco conocimiento del negocio. Simplemente lo que nos dice es que tengamos en cuenta definir los requisitos generales y los requisitos específicos de seguridad. En el segundo cuadrante, donde ya hay un bajo impacto en los resultados empresariales y en seguridad, higiene y medio ambiente, y que demanda poco conocimiento en el negocio del contratante, aparte de definir los requisitos generales y los específicos de seguridad, higiene y medio ambiente, debemos consultar las evaluaciones de desempeño anteriores que tengamos de este contratista. En el tercer cuadrante, donde hay un gran impacto en los resultados empresariales y de seguridad, higiene y medio ambiente, y que nos demanda un conocimiento del negocio del contratante, aparte de definir los requisitos generales y específicos de seguridad, higiene y medio ambiente, y consultar las evaluaciones de desempeño anteriores, debemos consultar los detalles del desempeño de seguridad, higiene en los registros, si este contratista ya ha trabajado con nosotros, e incorporar medidas de control y reducción de riesgos. Ya en el último cuadrante, donde tenemos un gran impacto en los resultados empresariales y de HCE, y que demanda mayor conocimiento del negocio del contratante, debemos definir los requisitos generales y específicos de seguridad, higiene y medio ambiente, consultar las evaluaciones de desempeño anteriores, consultar los detalles del desempeño en seguridad, higiene y medio ambiente en los registros si existen, incorporar las medidas de control y reducción del riesgo y auditar al candidato. Entonces, este es un ejemplo de una matriz que se utiliza para definir el nivel de actuación de las categorías de riesgo del contrato. Ya en la segunda parte o etapa de la gestión segura de contratistas para las empresas mineras, entonces tenemos la preparación del contrato. Entonces acá debemos definir las actividades que no pueden ser subcontratadas, y ya yo ahorita les voy a dar un ejemplo de algo que sucedió con un trabajo que no debía ser subcontratado. Definir el contenido del contrato, presentar el contrato al área jurídica para su revisión, solicitar la información de seguridad a las empresas candidato e informar la fecha de reunión y visita, y realizar la reunión para aclarar el contenido del contrato. Visita de reconocimiento a las empresas candidato y a las instalaciones del contratante. Este es un ejemplo de una tarea que se realizó en una empresa pesquera en Perú. Y bueno, ahí les tengo el ejemplo. Esto es lo que llamamos una chata, que es donde se acodera la embarcación para hacer el tránsito del pescado
a la chata y posteriormente por una tubería sumergida a la planta de procesamiento de la harina de pescado. Entonces esta manguera se obstruye regularmente y lo que hay que hacer es entrar, soltar, revisar y para eso debe hacerlo un buzo que tenga mucha experiencia, que se presente con su snorkel, con su equipo completo, su tanque de oxígeno y sus certificaciones. Y cuando uno hace auditorías se da cuenta de cuando llega allá, encuentra que la persona es cualquier pescador de la región que tiene mucho experiencia y lo que hace es que incluso lo encontramos con una máquina de proveer aire, con una tubería y con el solo snorkel, sin equipo, con unas temperaturas bien bajas, esa manguera se la introducía en la boca y eso era por donde él respiraba, sin tener un equipo apropiado, que fue lo que se contrató. Entonces, este es un ejemplo de una actividad que no podía ser subcontratada. En el otorgamiento del contrato, entonces, evaluar las propuestas de las empresas candidato. Esto, pues, esa manera de ejemplo, si ustedes ya las tienen todas, pues mucho mejor. Y si no, pues, incluir las que vean que les pueden aportar. Aplicar los criterios de selección de la propuesta, seleccionar a la empresa ganadora y una convocatoria formal al ganador para la asignación del contrato. En la cuarta, que es la orientación y entrenamiento, aquí es importante definir con el contratista las reuniones iniciales y el compromiso de seguridad que va a tener el contratista durante todo el trabajo. Reafirmarle las responsabilidades de seguridad, programa de capacitaciones. Entonces, de una vez que el contratista nos entregue un programa de capacitaciones que cubra todo el tiempo que va a estar en la operación y con las capacitaciones de ley y las capacitaciones que le exijamos. Como lo habíamos visto, podían ser qué hacer en caso de emergencia, cuáles son las mejores prácticas, etcétera. Enfoque en la conducta, esto es que manejemos un programa de seguridad basado en el comportamiento, que tengamos unos indicadores de desempeño de este contratista, que tengamos los principales requisitos de seguridad, qué hacer en caso de emergencia y cómo debe comportarse si tenemos subcontratistas. En la quinta, que es la gestión del contrato, debemos definir las etapas y acciones de evaluación y monitoreo del contrato. Entonces, las reuniones de coordinación y de seguridad, hacerlas por separado preferiblemente. Compatibilización de procedimientos y plan de respuestas de emergencia, o sea, debemos compartir nuestros procedimientos con el contratista, monitorear y gestionar los indicadores de desempeño y las evaluaciones de desempeño del personal, registro y tratamiento de desviaciones y no cumplimiento y administración de cambios si se efectúan. No olvidar las estadísticas y reportes de eventos y si vamos a tener premios y penalizaciones durante el contrato. La última etapa, que ya es la evaluación después del contrato, post-contrato, debemos realizar la evaluación posterior al término del contrato y tener un desempeño a lo largo del contrato, cómo fue que se comportó durante todo el contrato esta empresa. Una retroalimentación del registro y una reunión para retroalimentación de los contratistas. Y aquí sacar como lección aprendida un aprendizaje organizacional. ¿Qué roles debe tener el liderazgo de la empresa en la gestión segura de contratistas? Entonces, lo clasificamos en tres. Uno es el liderazgo y del equipo central de seguridad. Entonces, ellos deben aprobar y asegurar la integración del equipo de implementación de la herramienta de administración segura de contratistas. La segunda es comprender y difundir las instrucciones corporativas relacionadas con la herramienta. El tercero es conocer las estrategias de implementación de la herramienta. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué
vamos a realizar para que podamos implantar bien esta herramienta. Asistir a las reuniones de seguimiento de la implantación y participar en las actividades para garantizar la efectividad del mismo. Garantizar que exista comunicación con otros miembros de otros negocios o sitios con el objetivo de optimizar el proceso de desarrollo e implementación de la herramienta. Aquí podemos pues estar en comunicación con todo el equipo que está hoy aquí presente para que podamos ver cómo les está yendo y qué lecciones aprendidas tienen. Tener una actitud proactiva, ejercer un liderazgo activo en el proceso de mejora continua de la iniciativa. Ya para la parte de la línea de mando, o sea, el personal de supervisión, deben asumir la responsabilidad del manejo del contrato en su área para que estos se cumplan con el proceso de administración del contratista. ¿Qué pasa a veces? Que pensamos que la responsabilidad es solamente del agente contratista y del agente de seguridad, pero yo como responsable del área donde se está efectuando la tarea no tengo ninguna responsabilidad. Entender la interacción de esas herramientas de administración de contratistas con el sistema de administración de seguridad. Identificar y corregir a través de los equipos de trabajo los problemas relacionados con la administración del contratista. Promover la elaboración de estándares, prácticas seguras para dar soporte a la unidad de negocio. Auditar las áreas de responsabilidad para garantizar el cumplimiento de los procedimientos de administración y de seguridad para contratistas y coordinar al grupo de especialistas de seguridad para la elaboración y especificaciones de seguridad de los contratos en las áreas de responsabilidad. Y el último grupo, tenemos las funciones ya propias del Departamento de Seguridad. Entonces ellos deben aprender a interpretar la metodología para hacer soporte, participar con el equipo de trabajo asignado para la implementación de la herramienta, auditar periódicamente la correcta aplicación de la herramienta y realizar el análisis de tendencia para establecer las acciones correctivas pertinentes y participar en la elaboración de las especificaciones de seguridad de los proyectos. Como indicadores de gestión, entonces tenemos que hay indicadores de gestión reactivos y indicadores de gestión proactivos. Los reactivos son el índice de frecuencia y el índice de severidad, que ya no podemos hacer nada, pero en los proactivos sí podemos. Y aquí pues hay un ejemplo donde podemos darle un 20% a las visitas realizadas de seguridad basadas en el comportamiento, un 30% a la realización mensual de los comités de gestión de contratistas, un 10% a los casi accidentes reportados. Entonces, digamos que aquí estamos incentivando un poco que las personas reporten esos casi accidentes. Un 10% a las inspecciones realizadas, tanto como por el personal contratista como por el personal contratante. El número de accidentes investigados es importante también porque a veces simplemente reportamos el casi accidente, pero no hacemos la investigación del mismo. Y si nos vamos a la pirámide de seguridad, dice trabaje sobre la base para que esto no se repita y no escale. Un 10% para las auditorías de permisos de trabajo y un 10% también a la participación del personal en las capacitaciones que se realizan semanalmente y diariamente, como charlas de seguridad de 5 minutos. ¿Qué es concepto de dueño? El concepto de dueño, que lo hemos venido viendo a través de toda la capacitación, es que cada gerente, cada supervisor, cada miembro del equipo y empleado es responsable de su seguridad, pero también de la seguridad de todas las demás personas de su área. Entre más alto sea el cargo de la persona, mayor es su responsabilidad en seguridad. Y un proverbio donde quiero invitarlos a que veamos que nosotros alcanzaremos el nivel de seguridad
que demostramos querer alcanzar. Entonces, estos son mis datos por si tienen alguna inquietud. Yo soy en este momento consultor eh, personal y cualquier cosa pues me pueden contactar. Entonces, preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Félix. Para antes de dar curso a las preguntas y respuestas, quiero compartir con ustedes la programación que tenemos de conferencias para el mes de julio. ¿Están viendo la pantalla? Pregunto. Sí, señor, todo bien. Muy bien. Entonces, tenemos aquí la serie de conferencias que tenemos para el mes de julio. Empezando el 2 de julio tenemos una conferencia que se llama Implicaciones legales y las responsabilidades de los empresarios con los protocolos de bioseguridad. Es el jueves 2 de julio. El 8 y 9 de julio tenemos una conferencia titulada Evaluación Económica Ambiental en el proceso de licenciamiento ambiental de proyectos mineros. El 16 tenemos partículas respirables en minas, monitoreo y reducción para proteger la seguridad, la salud de los trabajadores por la doctora Emily Shaver de Virginia Tech. El 23 tenemos aplicación de elementos para geotecnia y fortificación de minas por el ingeniero Esteban de la Cruz, que es un tema que va muy ligado a lo que hemos venido trabajando asociado con los planes de sostenimiento. Y el 30 de julio tenemos una presentación que se llama Manejo Seguro de Explosivos en Minería, dictada por el ingeniero Juan Manuel Prado, que es un funcionario de Orica para Latinoamérica. Entonces, como ven, tenemos pues aquí ya una serie de conferencias programadas para ustedes. Esperamos contar con su presencia y por eso es importante el diligenciamiento del link que estamos colocando en el chat para poder conocer el interés que ustedes puedan tener en algunos temas particulares para ver cómo los podemos acompañar. Entonces, para dar paso a las preguntas y respuestas, tenemos por aquí a Carlos Rico, un asociado de la asociación que ha tenido varias inquietudes con respecto al tema que nos compartió hoy Félix. La primera pregunta de Carlos Rico dice, cuando hablamos de contratistas, ¿nos referimos a los operadores mineros de un título o a cualquier tipo de contratista? ¿Aló, Félix? ¿Aló? Oh, parece que tenemos problemas. Parece que Félix se nos salió. Voy a tratar de contactarlo telefónicamente. ¿Aló, Félix? ¿Aló? Félix, hay una pregunta del ingeniero Carlos Rico que dice, cuando hablamos de contratistas nos referimos a los operadores mineros de un título o a cualquier tipo de contratista.
Yo digo que a cualquier tipo de contratista que esté realizando una tarea dentro de nuestras instalaciones que no sea personal propio. O sea que no se hace referencia al contratista como operador de título minero, sino a contratista de servicios para atender al titular de un título minero. Exactamente. Ok. Hay otra pregunta de Carlos que dice, ¿qué se puede hacer si el contratista no entrega información? Pues por eso es que debemos dejar algunas cláusulas dentro del contrato como tal, de que diga que él es responsable de entregar toda la información de seguridad durante toda la operación. Por eso es que, y esta sería una cláusula de incumplimiento, que, como lo dijimos, debe ser penalizada. Bueno, muy bien. Dice Carlos, ¿la resolución estipula derechos y deberes del contratista? La resolución, sí, derechos y deberes del contratista. Muy bien. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo podemos garantizar el alineamiento del sistema de gestión del contratista o la empresa contratista con el sistema de gestión de la empresa que está contratando? Ok, yo diría que para eso debemos tomar las auditorías que estamos haciendo. Estas auditorías nos van a permitir decirles, bueno, mire, nuestro sistema de gestión es de tal manera, queremos ver su sistema de gestión cómo ha evolucionado y qué necesita para llegar a tener un sistema de gestión más robusto como el que tiene la empresa original. Muy bien, gracias Félix. Otra pregunta que me está llegando por este otro lado dice, ¿cómo aporta el contratista a la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos en la empresa donde está prestando su servicio? Ok, nosotros como empresa ya tenemos nuestro panorama, tenemos nuestra matriz de peligros y riesgos, pero como él diariamente está haciendo su evaluación de riesgos, puede contribuir, nosotros debemos por eso auditarlas. A mí se me pasó contarles que, por ejemplo, en la empresa Chevron Texaco, donde pude laborar durante un año y como contratista, ellos exigían todos los días realizarlo, pero venía el contratante y revisaba esa matriz y la comparaba con la que tenía para ver si había alguna desviación o había algo que le aportara a nuestra matriz de peligros y riesgos. Muy bien. Por aquí tengo una última pregunta y dice, ¿de qué manera se puede promover el desarrollo de los contratistas al interior de una organización? Esto pensando que hay contratistas que tienen actividades contratadas para un largo periodo de tiempo dentro de la operación minera. Sí, yo pienso que lo mejor que se puede hacer es que nosotros fijemos anualmente cómo van a ser su desempeño, qué queremos que durante este año que está laborando él crezca, qué vamos a exigirle durante ese año y cómo lo vamos a premiar en caso de que pues él cumpla con ese requisito que le hemos puesto, ¿no? Entonces es una forma de incentivarlo y de meterlo en los premios que decíamos de seguridad que le podemos aportar. Muy bien. No sé si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta adicional o podemos dar por terminado la sesión del día de hoy.
Sí, tengo una pregunta que formulé en el chat y no me la respondieron, por favor, sobre la responsabilidad de las empresas contratistas y cómo penalmente puede responder una empresa contratante en caso de un perjuicio de terceros. Ahí está en el chat la pregunta. Ya, yo te diría que esta parte, por eso es que es importante dentro del sistema de gestión que nosotros hagamos llegar el documento como tal a la parte jurídica, para que ellos, y ahora muchos personal de la parte jurídica también es especialista en seguridad, y ellos puedan decirnos si lo que estamos colocando como penalidad o lo que estamos colocando como requisito es viable y se puede cumplir. El sentido de la pregunta es directamente si usted tiene o conoce o ha tenido alguna experiencia, preferiblemente en alguna empresa minera, en su larga experiencia como consultor, de algún caso en que haya tenido que la empresa contratante responder penalmente, ¿sí?, por perjuicios causados a terceros, por omisión o fallas de la empresa contratista. Yo estuve, como lo había dicho Juan Eugenio, durante un año a Cerías Paz del Río, del grupo Bontonantín, y en la mina que ellos tienen en la parte de Hugo, una mina de hierro, allá se presentó un evento dicho por el cual precisamente pues ellos contrataron los servicios de Dupont para que trabajaran con ellos y mejoraran su sistema de gestión, y penalmente sí tuvieron que cubrir algunos eventos de esta persona, porque es responsable, no el hecho de que yo no haga la tarea, sino la haga el contratista, pero la está haciendo en mi predio, por decir algo. Muchas gracias, muy gentil. Muchas gracias, Félix. Tengo aquí otra pregunta de Narcés Mosquera. Dice, ¿existe algún manual o recomendaciones para la elaboración de la guía de contratistas? No, básicamente es lo que les acabo de colocar en toda la presentación. Por eso les decía que se puede mejorar con lo que ya hayan manejado, o si no, introducirlos pues parcialmente. Bueno, lo que se quiere es que si yo no puedo con todo inicialmente, por lo menos con lo más crítico, y después ir incorporando los diferentes elementos Muy bien. en cada Por aquí uno de tenemos los 6 pasos o etapas. Gracias, Félix. Tenemos otra pregunta también del ingeniero Carlos Rico. Cuando hablamos de capacidad disminuida, ¿se hace referencia a la capacidad de la empresa o de la persona colaboradora? Y si tiene No, relación ajá. con discapacidad o en condición de discapacidad. Es con las personas, es con las personas. Como el ejemplo que presenté era una persona que tenía una un problema de visión, ¿sí?, que le implicaba tener unas lentes de seguridad con una dioptría muy grande, y ese es un ejemplo de una capacidad disminuida. Ahora las empresas, digamos que el gobierno exige que tienen que contratar ciertas personas. Entonces, por ejemplo, nosotros en una empresa que yo trabajé de grasas, había una persona que tenía problemas, que era, digamos que sordomudo. Entonces teníamos otra persona, estábamos cumpliendo con la ley, contratándola, pero teníamos otra persona que estaba pendiente de él en caso de que se presentara una emergencia, cómo podía evacuar, qué debía hacer, y estaba muy pendiente de esta persona. Entonces es de las personas, capacidad disminuida de las personas, que a veces no la tenemos en cuenta. Bueno, muy bien, Félix, por aquí hay algunos comentarios acerca de la charla. Excelente charla, muy clara, con información al grano. Felicitaciones y exitosa buena charla, muy específico el material para el éxito de desarrollo de la conferencia. Muchas gracias, excelente presentación. Entonces, agradecemos profundamente el regalo que nos ha hecho el ingeniero
Félix II García Polo en el día de hoy, y los invitamos cordialmente entonces para el próximo jueves en este espacio para que nos encontremos y disfrutemos de esta serie de conferencias de minería desde casa que bastante nos han venido aportando. Nuevamente les reitero la invitación a diligenciar el formulario que está en el chat. Eso nos va a permitir entonces tener una mayor cercanía a ustedes y poder indagar acerca de los intereses que pueden tener en temas específicos para tratar en este espacio. Muchísimas gracias y espero vernos el próximo jueves. Feliz fin de semana.